Quando você escuta, esse é em português, ok? Quando você escuta. Se dijéramos em espanhol, quando tu escuchas el nombre, Sansón, assim como se oye. Sansón, português, Sansão. Quando você escucha el nombre Sansón, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Piénsalo conmigo por un momento. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú escuchas el nombre Sansón? Quizás alguno diría, pastor, lo primero que viene a mi mente es un tipo fuerte, una especie de un Arnold Schwarzenegger en pleno siglo XXI. Quizás algunos de ustedes dirían, cuando piensan en la palabra o en el nombre Sansón, lo primero que viene a mi mente es Dalila. Quizás otros dirían, Sansón, el que mató el león, un hombre fuerte. Quizás otros dirían, la primera cosa que pienso en ese nombre cuando viene a mi mente es algo como la película Sansón. Un tipo alto, fuerte, robusto. Quizás otros dirían fidelidad, votos. Pero es increíble que el Sansón de nuestra imaginación es completamente diferente del Sansón de la Biblia. Completamente diferente. Porque el Sansón de la Biblia no era un tipo fuerte, no hacía pesas, no tenía el músculo que todo el mundo piensa cuando miramos la película. No, el Sansón de la Biblia era un tipo promedio, como cualquier otro hombre. El Sansón de la Biblia tampoco tenía una apariencia como salen las películas por ahí. El Sansón de la Biblia no era para nada un hombre fiel, mucho por el contrario. Un hombre infiel que rompió sus votos con Dios. El Sansón de la Biblia es completamente diferente del Sansón que quizás tú has escuchado y has leído y has visto por ahí. Pero antes de hablar del Sansón, de lo que podemos aprender acerca de su vida, yo te voy a pedir un favor. Si tú puedes apuntar ahora mismo ahí a donde tú te encuentras, si estás en el Facebook, si estás en el YouTube, apunta este número. 561, tienes que apuntarlo. 561-8167. Apúntalo porque hoy yo quiero regalar este comentario de la Biblia por Matthew Henry. Es un comentario buenísimo. Lo he cargado conmigo por muchos años en mi época de seminario. El comentario lo que hace, va a la redundancia, comentar acerca del versículo. Entonces yo quiero regalarte ahí ese comentario donde tú te encuentres. Por eso necesitas el número. Vas a tener 5 segundos solamente para enviar un mensaje de texto a este número. Anyway, ese es el número de teléfono del pastor David Ramos. Sorry, Pastor David Ramos. Pero tienes que apuntar ese número. ¿Ya lo apuntaste? Entonces, ojo. Le voy a hacer una pregunta, una sola pregunta acerca de Sansón. En un momento más, cuando le diga que esté listo, voy a tener la pregunta en la pantalla y voy a tener 4 opciones de respuesta. La primera persona que envíe un mensaje de texto con la letra y su nombre, pone tu nombre en el mensaje, prepárate. ¿Estás listo por ahí? Ustedes están listos, ¿verdad? Pone tu nombre, listo, prepara tu teléfono. La primera persona que envíe un mensaje de texto ahorita mismo al pastor David Ramos en vivo acá, al final del servicio ele va a venir y va a decir quién va a llevar el comentario bíblico de Matthew Henry. Are you guys ready? Señor, usted está listo. Señora, caballero joven, ok. La única pregunta que voy a hacer, piénsalo bien acerca de esta pregunta. Sencilla y fácil. Vas a tener 5 segundos nomás. Aquí está la pregunta en la pantalla con los nombres, la posible respuesta. ¿Quién fue que cortó el cabello de Sansón? No vayas al Google. El sumo sacerdote, un hombre, el rey de los filisteos, Dalila
o la suegra de Sansón? ¿Cuál de esos fue el que cortó el cabello de Sansón? Ok, se acabó. Aquellos que dijeron que fue Dalila, como la foto que tengo aquí atrás, voy a tener por aquí. Aquellos que dijeron que fue Dalila, muy bien, te fue súper mal. Porque no fue Dalila. Pero nos enseñaron quién fue Dalila, pero no fue Dalila. ¿Quién fue? Al final del servicio, vamos a decir el nombre de la persona. Pastor David, ¿alguien por ahí ya te mandó? Y están más perdidos. No vayas al Google. Te fue muy mal. Pero bueno, damos gracias a Dios por eso. Nosotros vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 16 del libro de los Jueces. La historia de Sansón es una historia dramática. Es una historia frustrante. Es una historia que no tiene nada que ver con la historia que nos han contado por ahí. La historia de Sansón es la historia de un fracaso. Imagínate tú, hombre, que estuvo durante 20 años de su vida, siendo un juez, un líder, durante 20 años. Durante esos 20 años, Sansón, los papás de Sansón, cuando él había nacido, hicieron unos votos. El voto que era muy importante en aquel entonces, el voto nazareo, en que tomaron el niño y lo consagraron a Dios, y ese niño mientras crecía no podía tocar cadáver, ni de animales ni de personas, no podía tomar alcohol para nada, y no podía jamás pasar la navaja sobre su cabeza. Esos eran los 3 votos del nazareo. Y esos son votos que son hechos durante un periodo en la vida de una persona. No es para toda la vida, es durante un periodo. Y Sansón había sido consagrado desde pequeño, cuando él nació. Un hombre llamado por Dios, un líder que estuvo en la posición de liderazgo por más de 20 años. Sansón era un juez llamado para liberar el pueblo de la mano de los filisteos. Pero ahí un día él decide ir a Gaza, que vamos a leer un momento más. No debería haber ido, pero fue. Allá conoció a una prostituta, regresó a casa, decidió volver otra vez allá y conoció a la que todos conocemos, la famosa Dalila. Con Dalila empezó a visitar su casa. Tú sabes, aquel amor prohibido que murmura por la calle. Como dice la canción. Amor prohibido. Y durante esta relación, él revela el secreto que no debería revelar a nadie, el secreto de su fuerza. Pero ese Sansón, que la Biblia habla, la fuerza de él no estaba en su cabello, como nos cuenta la película. Él no era fuerte porque tenía un pelo largo, para nada. Era fuerte porque Dios le daba a él la fuerza para poder hacer lo que tenía que hacer, la misión, llevar a cabo la misión que tenía que cumplir. Pero ese Sansón de la Biblia, no es de la película, desobedece a Dios, revela los votos que no debería revelar, y su vida fue un fracaso. Y cuando yo veo la vida de Sansón y leo acerca de su vida, ese es un reflejo de la vida de muchos de nosotros, que hemos conocido a Dios, que conocemos su palabra, que oramos a Él, que lo servimos, pero luego desobedecemos. Desobedecemos y empezamos a caminar, vaya la redundancia, por caminos oscuros en la vida. Nos olvidamos de sus bendiciones pasadas, nos olvidamos de las cosas que Él ha hecho por nosotros, nos olvidamos de su protección, nos olvidamos de su cuidado, nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho, siendo este un Dios tan bueno y tan misericordioso. Esta historia nos ayuda a nosotros a recordar
que todos estamos sujetos al fracaso. Si tú puedes tomar nota conmigo, esa es la frase que tú deberías apuntar a donde tú estás ahí. Todos estamos sujetos al fracaso. Todos estamos sujetos al fracaso. Vamos a leer y vamos a ver 5 cosas que nosotros podemos aprender de la vida de Sansón. 5 cosas que tú y yo podemos nosotros aprender y evitar para no cometer los mismos errores que Sansón ha cometido. Capítulo 16, en el versículo 1. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Un día. Por ahí ya empieza muy mal porque nadie dijo que él debería haber ido a Gaza. Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, todos sabían, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Imagínate, el Sansón fue a la boca del enemigo donde estaban los lobos y la gente sabía que él estaba ahí y le dijeron, lo mataremos al amanecer. Versículo 3 dice, pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con los postes con cerrojo y todo. Tipo era muy fuerte, pero no tenía nada que ver con su fortaleza por el tamaño de su cabello. Dice el texto que se la echó al hombro y la llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, que eso no sucedió en una sola vez, fueron pasos que él tomó, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Hasta el nombre es un poco así, ¿verdad? Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron a ella, mira lo que esos hombres dijeron a ella, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo. De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros, Dalila, cada uno de nosotros, mi estimada Dalila, te dará 1,100 monedas de plata. Ah, por dinero, ¿no? Entonces Dalila se emocionó por toda esa plata. Dalila le dijo a Sansón cuando él vino a visitarlo por la noche para tomar un té y conversar asuntos de la vida personal. Entonces el versículo 6 dice, Dalila le dijo a Sansón, vení, mi gordito, decirme, amorcito de mi vida, mi cariño. Dice el texto, cuéntame el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Dime. Versículo 7 dice, Sansón le respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arcos que aún no se habían secado. Y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero Sansón rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, dice la Biblia. De modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces ahí viene Dalila, la seductora. Dalila le dijo, Sansón, mi gordito, ¿qué te pasó? ¿Te burlaste de mí
me dijiste mentiras, vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Versículo 11 dice, si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, él dijo a él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, esperando el momento para atacar, ¿verdad? Y ahí entonces, escucha lo que pasa. Dalila tomó las sogas nuevas y lo ató. Luego gritó, ¡Sansón! Es la segunda vez. Los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo, Sansón, mi gordito, hasta ahora te has burlado de mí, mi querido. ¿Por qué no me dices? Vení a decirme. Me has dicho mentira. Dime cómo se te puede atar. Vení, decirme por favor. Y él dice, si entreteje las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras está con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Entonces mientras él dormía, el gordito de Dalila se dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón y las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija como él le había dicho. Una vez más ella gritó, Sansón, por la tercera vez. Los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella dijo, ¿cómo puedes decir que me amas? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ojo, escucha. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Versículo 16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras, lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Ya no aguantaba más Sansón. Al fin se lo dijo todo. Señoras y señores, Sansón finalmente dijo el secreto. Escucha lo que dice la Biblia. Escucha lo que dijo la Biblia. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez se le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le había ofrecido. El versículo 19 dice, después de hacerlo dormir sobre su rodilla, Sansoncito se quedó dormido sobre la rodilla de Dalila. Ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Si usted mandó el mensaje de texto a pastor David Ramos y le dijo, fue un hombre que cortó el cabello de Sansón, te lo ganaste. Si le dijiste que fue Dalila. Entonces, dice el texto, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Escucha esa expresión, el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos capturaron a Sansón, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron
a moler en la cárcel. Pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esa historia? Te voy a mencionar 5 cosas. Hay muchas cosas, pero te voy a mencionar 5 cosas que tú y yo podemos aprender acerca del fracaso. 5 cosas importantes acerca del fracaso que encontramos en esta historia. Número 1. Nadie es demasiado grande para el fracaso. ¿Me escuchaste? Nadie es demasiado grande para el fracaso. Solo necesita mirar las noticias y ver cómo las grandes multinacionales, las grandes empresas, las tiendas de ropa, tantas organizaciones y business que hay en el mundo hoy, que uno pensaba que jamás saldría del mercado, han fracasado gracias a la crisis que estamos viviendo hoy día. Nadie está exento de eso, nadie está inmune del fracaso. Nadie es tan grande para el fracaso. Y no importa quién eres, no importa de dónde tú vienes, no importa cuán grande sea tu empresa o tus entradas, no importa cuántos años llevas en matrimonio, no importa. No importa si tú estás soltero o si te volviste a casar otra vez y dices, hoy estoy súper seguro en la relación que yo tengo. No importa. No importa qué tan lejos tú hayas venido y el diploma que tú tienes y lo que dice tu diploma tampoco importa. No importa qué tienes. No importa absolutamente nada. No importa los éxitos que tú hayas tenido en el pasado o el éxito que tú tienes hoy en el presente. No importa la cantidad de años que tú llevas en la iglesia. No importa el servicio que tú haces en la iglesia. No importa si tú eres un misionero, si tú eres un pastor, si tú eres un rabino, si tú eres un cura, si tú eres un sacerdote. No importa. Nadie es demasiado grande para el fracaso. No importa los idiomas que tú puedes hablar. Ninguno de nosotros, en base a nuestra madurez espiritual, nuestro estado social o la fuerza de voluntad es demasiado grande para no fracasar. Todos estamos sujetos. Solo necesita echar un vistazo en la vida de Sansón. La segunda cosa, nadie es demasiado pequeño para el fracaso. Nadie es demasiado pequeño para el fracaso, como nadie es demasiado grande para el fracaso. En tercer lugar, te quiero decir esto: el fracaso es algo que todos tenemos en común. ¿Tomaste nota? El fracaso es algo que todos tenemos en común. Es el estigma del ser humano. No importa dónde tú te encuentres. Todos nosotros, sin importar el color de piel que tú tengas, todos nosotros tenemos algo en común. ¿Sabe lo que es? El fracaso. Ahora yo quiero abrir un paréntesis aquí rapidito. Es muy rápido, pero quiero abrir un paréntesis. Porque cuando pienso en fracaso, yo tengo que pensar en los hombres. Yo no sé si ustedes sabían, pero los hombres ven el fracaso diferente de como ven las mujeres. Porque los hombres, cuando ven el fracaso y fracasan en alguna área de su vida, tenemos la tendencia de internalizar el fracaso, de guardar el fracaso adentro de nosotros. Los hombres guardan el fracaso en su corazón, se bloquean, lo guardan y lo tienen ahí. Los hombres tienen la tendencia de tomar el fracaso como algo muy personal. Lo toman extremadamente personal. Es por eso que muchos hombres hablan consigo mismos. Y es por eso que muchos hombres no tienen otros hombres como amigos. Son muy individualistas en ese sentido. Y cuando un hombre habla con él mismo, sería fracasado en alguna área de su vida, él dice: soy un fracaso, fallé otra vez. Y cuando un hombre falla en cumplir sus necesidades de casa, cuando él falla de no poder sacar adelante su familia o dar un poco más a la familia que merece, él se siente fracasado, internaliza su fracaso, sufre con él en silencio y lo guarda.
Porque la mayoría de los hombres no saben. No estoy hablando que son todos los hombres, estoy hablando del promedio, pero la mayoría de los hombres no saben lidiar con el fracaso. ¿Sabe por qué? En mi experiencia hablando con muchos hombres, el fracaso tiene mucho que ver con las emociones y con las relaciones interpersonales. Y eso no es importante para un hombre. No es que él no lo tenga, tiene emociones, pero él no la ve como algo muy importante. No es tan importante para él. No es algo malo pensar así, el hombre simplemente es diferente. Para un hombre, señoras y señores, el valor no se encuentra en las emociones y tampoco en las relaciones. Por eso es curioso, porque la mayor lucha de una mujer en el noviazgo, en el matrimonio, es esta lucha. Ella tiene esta lucha constante. Tú has escuchado una y otra vez cuando la mujer o la esposa dice: mi marido es frío, mi marido no tiene emociones. Yo he escuchado muchas de las veces. O mi adolescente es una persona que no se expresa, no se manifiesta. No entiendo eso, pastor. Es como tratar con un robot, es muy mecánico, no expresa sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque somos completamente diferentes. No hay nada de malo en eso, solo que somos diferentes. Para las mujeres, las relaciones humanas y las emociones son muy importantes. Muy importante porque ellas fueron criadas así. No son todas, el promedio. Las mujeres centran su valor en las relaciones humanas y las emociones. Eso es muy importante para una mujer. La relación y lo que es las emociones constantes. Dos amigas salen para ir a una conferencia. Las dos amigas pasan 3 días en la conferencia, están en el mismo cuarto, comparten la misma cama, van a los talleres juntas, comen juntas. Cuando termina la conferencia, vuelven a casa en el mismo vuelo, llega al aeropuerto, sube al mismo carro, una va y deja a la otra en casa. Y luego, horas después, la amiga está en el teléfono y tú preguntas: ¿con quién estás hablando? ¿Con quién crees que ella está hablando? Con su amiga que pasó 3 días. Y tú dices: ¿por qué? ¿O porque no fue suficiente todo lo que hablamos? Y tú dices: eso no es posible. 2 hombres van a la misma conferencia, comparten el mismo cuarto, están juntos, regresan a la casa y pasan 1 mes sin hablarse. Está bien. Pero las relaciones humanas y las emociones son muy importantes para una mujer. ¿Sabe por qué? Porque todo es relacional, todo es emocional. Y una de las cosas que yo he notado hace mucho tiempo es que muchos de los conflictos en el noviazgo y en el matrimonio, en lo que es las relaciones humanas en un hogar, y muchos de los conflictos igual de una madre soltera que tiene hijos adolescentes, es que a veces las mujeres tratan a los hombres como si fueran mujeres. Quieren que ellos sean emocionales y relacionales. Es increíble esto. La mujer le gusta, la mayoría de las mujeres que tienen redes sociales, ella está más en la red social que su marido. El promedio, no son todos. Y le gusta tomar fotos, a él no le gusta la foto. No le gusta la foto, pero te tiene que gustar. Y ella tiene que postear la foto y comunicar, para ella es diferente. Entonces ella piensa, él tiene un problema. Entonces la tendencia de ella es intentar hacer con que él sea como ella. Señora, para los hombres, las emociones y las relaciones no son tan importantes como es importante para las mujeres. Yo hablé esto aquí ya hace mucho tiempo atrás. Se van a acordar de esto. Las mujeres, las relaciones son tan importantes porque hay un grupo de señoras en un restaurante comiendo, están disfrutando. Y una decide ir al baño. Es curioso, me llama mucho la atención. ¿Cómo que una mujer va al baño y invita a la otra para ir al baño? ¿Quieres ir al baño conmigo? Y ella va al baño con la otra, pero la otra vio que la otra fue al baño. Le siguió la otra que fue. 5 mujeres van al baño. Se paran de la mesa y van al baño. Yo nunca vi eso en la historia de mi vida. Yo tengo 7 hermanas y tengo una hija y tengo una esposa. Es el promedio, no son todas. Y cuando van al baño es una fiesta.
conversar. Y si ella va solita al baño y encuentra otra mujer al baño que nunca vio en su vida, conversan, tienen un contacto y cuando sale de ahí viene a ti y te presenta, mira, esta es mi nueva amiga. ¿Dónde la conociste? En el baño. Lleva divorciada 5 años, tiene 3 hijos, llegó a los Estados Unidos hace 2 meses. Es una persona muy querida, necesita mucha ayuda. Sabe todo de la vida de la señora en 5 minutos que estuvo en el baño con ella. Ahora tú vas a comer con un grupo de caballeros. Ahí está John Acosta, está David Ramos, está Gustavo, Tyrone, Nelson, Pastor El Mundo, Luisito, hermano Peter, Larry. Estamos en un restaurante comiendo. Imagínate que yo me paro y le digo, Pastor David Ramos, ¿usted quiere ir al baño conmigo? Y David va y dice, John Acosta, ¿por qué no nos acompaña al baño? ¿Te puedes imaginar eso? Y John vale, no, Pastor Edmundo, ve con nosotros al baño. Vamos a invitar a Nelson. Un grupo de hombres yendo al baño. No existe. El hombre va solo al baño. Baño de los hombres es algo solitario. Cuando el hombre entra al baño y ve que hay otro hombre en el baño, él se va. O si él entra al baño, él está mirando la pared todo el tiempo. No hay conversación. Es un silencio increíble. Pero la mujer es relacional. No estoy diciendo que eso está malo. Solo estoy hablando que somos diferentes en ese sentido. Completamente distintos. Entonces, cuando hablamos acerca del fracaso y pensamos en un hombre, las mujeres tienen que entender el siguiente. Los hombres no reciben valor por las relaciones humanas o por expresar sus emociones. Es más, no sabemos expresar nuestras emociones. Ellos no reciben valor por eso. Los hombres reciben valor por lo que hacen. Cuando tú reconoces lo que le hace. Cuando tú lo aprecias. ¿Sabe cuando un hombre recibe valor? Por sus conquistas. ¿Sabe cuando tú, señora, si tú tienes un adolescente, un hijo adolescente, y tú te la pasas quejando de este hijo? Señora, mujeres, o si tú tienes un novio, ¿no? Y tú no entiendes tu novio, y no entiendes tu señora, mi señora no me entiende hasta hoy, tengo 35 años de casado, yo creo. Déjame decirte algo, te voy a dar una clave aquí. Voy a pedir que me acerque la cámara aquí. Quiero decir algo a las mujeres. Voy a esta cámara que está aquí. Las mujeres, acércame un poquito. Mujeres, te voy a dar una clave aquí para poder entender esta cosa que tú tienes en tu casa llamado hombre. Mira, si tú te la pasas quejándote, todo el tiempo quejándote de él, y lo único que tú haces es demandar de él todo el tiempo por cositas, lo que va a pasar con él es que él se bloquea emocionalmente, se aleja de ti y no sabe ni cómo decirte, se aleja de ti. Entonces él va a buscar valor en otras cosas. Muchos buscan en el deporte, otros buscan valor afuera, sobre todo hombres no creyentes buscan valor afuera en otras amistades. Y tú no entiendes esto. ¿Por qué? Porque en su mente él ha fracasado y él no logra, se siente incapaz, como fracasado que él es, él no logra satisfacer la necesidad tuya o la necesidad de la familia, porque él simple y sencillamente ha internalizado el fracaso y él cree que no va a poder lograr. Entonces él se bloquea. Ahora, caballeros, tú tienes que entender que para esta mujer las emociones son importantes, muy importantes, y las relaciones también. Entonces la clave para ti, caballero, es dar validez a sus emociones. Escúchala cuando ella te quiere hablar. Escúchalo cuando te quiere hablar. Señora, no te olvides. Escucha a tu flaquito, ¿no? Aunque él no esté muy flaco, que diga, por la fe tú declara, mi flaco, decirme, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces esto, tú estás desbloqueando esos problemas internos que tenemos los hombres. Por eso los hombres se alejan, se apartan, se callan. La clave es esto, poder entender
que él tiene dificultades porque él ha internalizado el fracaso adentro de él. Y eso es muy, pero muy difícil para un hombre, difícil. Y los hombres, yo espero que cada uno de nosotros podamos aprender a cómo lidiar con nuestros fracasos porque no sabemos. La otra cosa que te quiero mencionar rápidamente es que nadie puede arreglar su propio fracaso. ¿Me escuchaste? Ese es el punto número 3. Número 4, nadie puede arreglar su propio fracaso. Y yo me pregunto, ¿cómo fue que Sansón, 20 años como juez, llamado por Dios para liberar al pueblo, 20 años después de que sus padres hicieron votos, el voto nazareo, cómo fue que Sansón, dice el texto, un día fue a Gaza, un día, esos días miserables de la vida de un hombre? Él decidió ir, pero fue y volvió. Hubiera dicho no voy a regresar, pero regresó otra vez. Lo que aprendemos de la vida de Sansón es que la vida de Sansón no se arruinó en un solo día. La vida de Sansón fue destruida a través de varios pequeños pasos que él tomó. Los pequeños pasos de la vida llevaron a Sansón a una destrucción total. Los pequeños pasos, los malos pasos. Porque el pecado es como una bola de nieve. Cuando tú quieres salir y te encuentras atascado en esto y no decide moverte de ahí, no busca ayuda, entonces un pecado lleva a otro pecado, un pecado lleva a otro pecado, y la destrucción de la vida de ese hombre fue increíble, triste, una vida miserable. Todo gracias a los pequeños pasos, las pequeñas decisiones, los pequeños intereses de su carne lo llevaron a esto. Y todo empieza pequeño. Pregúntasele a una persona que tiene adicción en el alcohol. ¿Cómo empezó? Pequeños pasos. Una persona que está adicta a un tipo de droga, a una medicina. Pequeños pasos. Cualquier tipo de adicción, tú vas a darte cuenta que empezó muy pequeño todo. Pequeñitas decisiones, pequeñitos pasos que llevó a una gran destrucción. Nadie puede arreglar sus propios fracasos. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Solo hay uno que puede vencer nuestro fracaso. Ese es el último punto en tu hojita. Solo hay uno que puede vencer nuestro fracaso. Se llama Jesucristo. Hemos estudiado el libro de Jueces y lo que tú vas a encontrar en ese libro es que la mano de Dios siempre ha estado trabajando en el corazón de su pueblo para restaurar. Y yo creo que en ese exacto momento Dios ha estado trabajando en nuestras vidas para restaurar a nuestras vidas. Es Dios quien lo hace. Yo quiero terminar esta reflexión de hoy porque hay una tercera parte la próxima semana de que tú vas a poder ver cómo fue el final de la vida de Sansón. El versículo 22 dice, pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Escucha lo que pasa aquí. En cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que hay una esperanza para el fracaso. Es posible empezar otra vez y tener un nuevo comienzo. Por eso la próxima semana nosotros vamos a ver el final, que después de tanta vergüenza, después de tantas malas decisiones, después de tantos malos pasos, después de tanta desobediencia, de haber roto los votos con Dios, después de tanto fracaso, Dios todavía
tenía un plan para Sansón, como Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Dios no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. Dios tiene un proyecto, tiene un plan, y es hermoso ese plan a pesar de nuestros fracasos. Pero necesitamos a Jesucristo, porque es solamente Él que puede ayudarnos a lidiar con eso. Yo quiero orar contigo y te quiero pedir que durante esta semana tú puedas volver a leer el capítulo 16. Nosotros vamos a estudiar el próximo capítulo, el 17, acerca del final de Sansón. Y vamos a hablar acerca de los lados positivos que hay en todo fracaso. Porque todo fracaso tiene un lado positivo. El fracaso no es el final. El fracaso puede ser el inicio para un nuevo comienzo en tu vida. Yo voy a orar. Los hermanos van a ministrar una canción más. Pastor David va a venir para decir quién fue la persona que se llevó el comentario. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque el fracaso no determina quiénes somos. El fracaso es un indicio de que hay un nuevo comienzo. Y te alabamos por eso. Nada está inmune del fracaso. Gracias porque siempre tú quieres restaurar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.